Así que, bueno, ahí ya en este instante estamos teniendo a Sebastián en comunicación telefónica. Hola Sebastián, ¿cómo andás? Augusto te habla de La Lupa. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo a todos. ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos. Bueno, veníamos hablando un poco de justamente de que Larreta lo eligió, habrás visto seguramente a Morales, allí el gobernador de Jujuy, como vicepresidente para los que son las presidenciables. Pero bueno, nos queríamos enfocar quizás un poco más en lo más latente y lo más urgente que está aconteciendo hoy en día en Jujuy. Sí, mira, creo que la reta elige a Morales para tener un halcón, como dicen ellos, dentro de su fórmula, porque Bullrich justamente nada tiene que envidiarle a Morales. Incluso Morales siempre dice que lo que dice Bullrich lo hace él en Jujuy, Ah, y un poco es verdad. claro. Así que, no, a ver, acá lo que está pasando es que hay una reforma constitucional que no quiere nadie, que cada día que más gente la conoce, cada vez te cruzas a alguien. Yo fui convencional constituyente del Partido Obrero en Frente Izquierda, y cada vez que me cruzo a alguien que se da cuenta que fui convencional y me pregunta algo, che, ¿es verdad que tal punto? Y cada vez es más grande el rechazo, porque todo el mundo ve que es una reforma que viene a restringir muchos derechos democráticos, viene a darle más poder al gobierno de turno, en este caso Morales, que aspira a convertirse en el infran de Juntos por el Cambio, un señor feudal, y principalmente a fortalecer el saqueo del litio, a profundizar el saqueo del litio, que nadie pueda poner en discusión que acá el litio es de las multinacionales, y por eso prohíbe la protesta, va contra las tierras de las comunidades originarias, por eso firma, se pueden hacer firmas con tratados con potencias extranjeras. Es una constitución a la medida del saqueo del litio y de evitar posibles irrupciones populares como la que hubo en estos días contra esta reforma, justamente. Exacto. Y bueno, un poco para que entiendan los oyentes de todo lo que aconteció allí en estos tiempos en Jujuy, la constitución de Jujuy, ¿cuáles eran los puntos bueno, que Gerardo Morales realmente quería cambiar totalmente de forma autoritaria y a dedo, ¿no? ¿Cuáles son puntualmente aquellos que, bueno, por eso justamente el pueblo se levantó para repudiar, ¿no? Este acto que era totalmente antidemocrático? Bueno, son un montón, pero incluso algunos tuvo que retroceder por la enorme lucha. Es decir, Morales quiere prohibir los cortes de ruta, y como hubo cortes de ruta retrocede, es decir, le muestra a la población que los cortes de ruta son necesarios, porque él está retrocediendo en varios puntos porque se cortaron todas las rutas de la provincia. Eh, Mira, obviamente el que más rechazo genera, y mismo porque pasó al mismo tiempo de que los docentes están en un paro, en una huelga por tiempo indeterminado, que al mismo tiempo que hay muchos reclamos salariales y muchas protestas. Justamente la prohibición de la protesta es muy fuerte. Es muy fuerte porque hay un apartado que se llama derecho a la paz social, bla, bla, todo zaraza, pero lo que busca es penalizar la protesta en una constitución. Es muy grave, porque primero que va contra principios internacionales, va contra la Constitución Nacional, y segundo que lo que busca es una guerra contra un pueblo que obviamente con un 40% de pobreza, con una de las precarización laboral más alta del país, con los salarios de los más bajos del país, es inevitable que haya protestas. Y justamente la prohibición de corte de ruta, y no solo de ruta, sino de calle, bueno, es una provocación con el intento de tratar de disciplinar un pueblo a los garrotes, que es lo que hizo estos días. Después hay otros puntos muy graves. El de las tierras fiscales es muy grave porque dice que las tierras fiscales solo pueden ser destinadas a desarrollos productivos. Es decir, que muchas familias acá en Jujuy, la mayoría de las familias tienen vivienda gracias a procesos de ocupaciones de tierra. De Alto Comedero, que es el barrio más grande de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, es una creación a partir de lucha por ocupaciones de tierra en 2011, en Ledesma. Bueno, pone en riesgo la familia sin techo y también a las comunidades originarias. Después, por ejemplo, hay un artículo del agua. Dice que el régimen del agua, el agua lo manejará un ente autártico. Bueno, un ente autártico se tiene que autofinanciar, y ahí pueden entrar las empresas privadas a financiarlo.
y el agua acá en Jujuy tiene mucha importancia porque es como se explota el litio. El litio se explota a través de la evaporación del agua, y el agua es lo que le falta a las comunidades que viven cerca de los salares. Bueno, hay todo intereses muy tironeados entre las clases en Jujuy, entre las multinacionales, los empresarios, y esta Constitución viene a defender esos negocios y a limitar el derecho a la protesta y otros artículos. Hoy yo soy docente también. Bueno, el estatuto docente queda al libre albedrío. En la Constitución anterior, la del 86, decía que algunos derechos docentes estaban en la Constitución. Ahora los quita y dice que todo quedará sujeto a la ley que le hará la legislatura. La legislatura la maneja Morales, y además si no la maneja, si Morales necesita votos, está el PJ, que acá es una filial de Morales. Entonces, en todos los aspectos hay puntos muy negativos para la población. Entonces es una Constitución que es reaccionaria en todos los aspectos. Exactamente, y justo de eso te iba a hablar, de cómo el PJ de allí de Jujuy, de alguna manera con esa alianza, o no sé si alianza, pero de alguna manera teniendo, no defendiendo del todo los intereses de los jujeños, y bueno, justamente yo hablaba con mucha gente de a pie, vecinos, compañeros de trabajo, y que hablaban de que menos mal que existe una izquierda en Jujuy, ¿no? Porque si no sería como algo bastante que pasa desapercibido, y bueno, se valora y se respeta mucho allí la lucha, ¿no? Quizás el PJ, contarle un poco a los oyentes cómo es allí en Jujuy, que no es para nada diferente quizás al de lo que es Buenos Aires, pero de alguna manera, al estar en el norte y no tener noticias tan diarias, está bueno saber cómo es el accionar del Partido Justicialista allí en Jujuy. Sí, esto es muy importante porque yo hace muchos años que ya vivo en Jujuy, pero viví en Buenos Aires también, y en Buenos Aires puede haber un progresismo del peronismo, del Claro. kirchnerismo, Sí, por eso claro, se acaba después de la General Paz. Por sí. ejemplo, acá la Cámpora nunca... yo incluso no tengo nada que ver con Milagro Sala, te imaginarás. Sí. Tratamos de superar esa experiencia, pero acá la Cámpora nunca mencionó de 2015 para acá la palabra Milagro Sala. Claro. Y la Cámpora está dentro del PJ. Es decir, que quienes desde Buenos Aires pueden tribunear contra Morales, acá es un pacto muy fuerte del PJ con Morales. Cogobiernan la legislatura, porque el PJ es el partido de la oligarquía en Jujuy. El radicalismo gobierna desde 2015. Antes de 2015 siempre gobernó el PJ. Y me imagino que, perdón que te interrumpa, bastante feudal, ¿no? En el sistema. Lógico. Pero a ver, yo estuve en la constituyente, y fui convencional, y en mi comisión, los constituyentes del PJ eran el presidente de la Cámara del Tabaco. Es decir, que eran incluso capaz, seguramente, mucho más empresario que capaz el radical, que era un pibito que vino a la Franja Morada, ¿se entiende? Claro. Hay una cuestión de que el PJ es el partido tradicional de la oligarquía de Jujuy, pero de fondo acá el problema es que supera al PJ incluso, es un problema nacional, me parece que hay un acuerdo político, o hay un acuerdo en cuanto a dónde tiene que ir el país, que es hacia una explotación del litio, un saqueo, para tratar de conseguir algunos dólares en función del pago de la deuda, y que nadie discute el problema del saqueo del litio. Por eso incluso Guado de Pedro, que ahora va a ser candidato a presidente, hay una foto que está recorriendo, yo me acordé hace unos meses, viajó con Morales y con todos los gobernadores del norte a Estados Unidos a discutir el tema del litio. En eso no hay una grieta tampoco en el saqueo del litio. Por eso, de fondo, la reforma... cuando Morales acusa al kirchnerismo del quilombo afuera, es absurdo, porque el kirchnerismo estaba adentro. Incluso el kirchnerismo tuvo constituyentes. Había dos de Carolina Moisés, que es Carolina Moisés la más cercana a Cristina. Cuando recién empieza a haber un rechazo popular, ahí renunciaron los dos de esta diputada nacional, Carolina Moisés, los dos que respondían a ella, y renunciaron, en vez de quedarse a votar en contra, renunciaron para que entren dos de Rivarola, que es el presidente del PJ, para que voten a favor. Es decir, que todo está subordinado al PJ como socio de Morales, cogobiernan la legislatura, las intendencias, hay un pacto de cogobierno en la provincia. Y también Morales tiene un pacto con Massa. El vicegobernador de Morales desde el 2015 hasta acá es Hacking, que es del Frente Renovador. Y Morales en 2015, cuando ganó, esto también se olvida a mucha gente, fue en la boleta de Massa.
Ajá. Eso, estaban las dos boletas Morales, en la de Massa y en la de Juntos por el Cambio. Me imagino que también con Eh, Alberto. bueno, por eso, entonces, esa es la realidad de que acá hubo un acuerdo político, y lo que también se busca ocultar con esta manipulación política de que uno critica al gobierno nacional, el gobierno nacional critica a Morales, es que todos quieren tapar que acá hay una rebelión popular, que acá hay una rebelión popular como es tradición también del pueblo jujeño, que es muy combativo, Sí. hay una rebelión popular, sigue habiendo rutas cortadas, y con el rechazo claro de que se tiene que caer esta reforma, no retroceder en alguno o dos puntos, sino que se tiene que caer porque el pueblo la rechaza, porque las elecciones Morales la quiso hacer el año pasado, y ahí vio que no le iba a dar los votos y la pegó a las otras elecciones, que es una trampa eso, porque vos votás a gobernador, no votás a constituyente. Nadie sabe muy bien qué es ser constituyente. La última había sido en el 94. Entonces se aprovecharon de pegarla a la elección para que pase como desapercibida, y después la gente se fue encontrando con lo que se trataba esta reforma, y ahí está la verdadera voluntad popular, que es la que se ve en la calle, que con miles de personas y de todos los sectores, hasta los gauchos, hasta los pequeños productores y los gauchos de distintas localidades están saliendo en contra de la reforma. Sí, eso se lo ve, bueno, obviamente uno prende la tele y demás, y por suerte hay muchos testimonios y bueno, se repudia desde aquí de la radio la represión. Y te quería preguntar cómo sigue el plan de lucha allí en Jujuy, tanto del Partido Obrero como de las organizaciones. Bueno, ahora los docentes ayer tuvieron una oferta un poco mejor de Morales, quiere decir que Morales está también tratando de desactivar la, la rebelión, porque dándole la razón que entonces el camino es la huelga. Los docentes hace 6 años que vienen perdiendo contra la inflación, este año fueron un paro por tiempo indeterminado y están logrando por primera vez un aumento salarial muy bueno, que hay que ver si lo aceptan, capaz quieren más y sigue el paro. Tienen mañana asambleas, así que es muy importante que triunfe la lucha docente, pero acá el problema es que la reforma, aunque se haya aprobado, va a estar pendiente todo el tiempo esa lucha, porque todo el tiempo van a aparecer los problemas que trae esa reforma, la persecución, la represión, el intento de avanzar en las tierras. Entonces, esta lucha sigue, y lo que nosotros planteamos es que hay que coordinar entre los distintos sectores en cada localidad con un pliego de reclamos de cada localidad. Por ejemplo, en La Quiaca hay un corte hace 8 días, y están todos los sectores, están docentes municipales, mineros, desocupados. Bueno, ahí hay que armar asambleas populares como en el 2001 para discutir cuáles son los reclamos de La Quiaca, y presentárselos al gobernador, y que se presente ahí a resolverlos, y si no, discutir que se tiene que ir. Acá hay por más que haya ganado hace poco, la gente quiere que se vaya Morales. Y bueno, nosotros como Partido Obrero impulsamos esa lucha porque entendemos que es un gobierno que ya demostró que gobierna contra el pueblo. Exactamente. Y también el rol de los pueblos originarios, ¿no? Que es muy importante en el norte y cómo han acompañado, ¿no? Cada uno de estos procesos de lucha, ¿no? Lógico. El problema es que se ven en riesgo sus tierras y el agua, con el saqueo del litio, pero también había un artículo que después retrocedió Morales, que decía que básicamente que no hacía falta una orden de un juez para los desalojos. Ya. Y después que el Estado era el que decía a quién le pertenece cada tierra. Entonces el Estado, bueno, si el Estado no reivindica a las comunidades originarias preexistentes, bueno, esas tierras pueden ser expulsados. Entonces están en una lucha heroica. En Purmamarca 5 represiones en un día se bancaron el sábado pasado, que bueno, salió en todos lados, un chico de 17 años perdió un ojo. Sí, sí. Es una lucha heroica, y a las comunidades hay que garantizarle el derecho a la tierra. Obviamente eso se contrapone con el lucro de las grandes multinacionales que quieren las tierras para un mayor saqueo. Muchas comunidades viven alrededor de los salares, que es donde se produce el litio. Y bueno, son esas disputas que nosotros apoyamos a fondo a las comunidades originarias, entendiendo que las tierras les corresponden, y que toda producción tiene que estar
atado al derecho a veto de ellos. Y nosotros le propondríamos una planificación de la explotación del litio sustentable con ellos, es decir, una planificación que les garantice el agua, que les garantice la tierra, y bueno, esa es la lucha también eso solo lo puede hacer una reorganización social en base a que gobiernen los trabajadores. Esa es la lucha que tratamos de dar desde el Partido Obrero. Perfecto, Sebastián. Y te consulto, vos tuviste un acontecimiento, ¿no? Con respecto a la persecución política allí en Jujuy. Sí, yo estuve preso el año pasado, una semana. Ah, sí, sí. También, es como anticipa lo que va a ser esta Constitución, digamos. Sí, sí, por eso digo, iba medio claro, un poco, lamentablemente, ¿no? De la mano, digo, de quizás esta persecución y hoy se ve a las claras de cómo la es su accionar. Constitución viene a legalizar lo que ya hacía de manera ilegal Morales, digamos. Claro. Se autoincrimina, porque todo lo que pone en la Constitución ya lo hace. Claro. Estuve detenidos supuestamente por un acampe, por participar de un acampe, por acompañar un acampe. Bueno, es decir, acá se violan todas las garantías democráticas, constitucionales, y ahora lo quiere poner una Constitución. Bueno, yo creo que esta Constitución tarde o temprano va a caer, porque no va por ningún lado. Es un régimen totalitario, le da un control total de la justicia al gobierno, no hay división de poderes. Sí, al aparato represivo. El régimen contravencional, que es el que te hacen contravenciones cuando movilizás, todo eso va a estar en la Constitución cuando es inconstitucional. No se puede limitar el derecho a la protesta, lo garantiza la Constitución Nacional, y bueno, Morales está yendo contra eso. Exactamente, y de hecho, no sé si llegaste a ver la conferencia de prensa que allí Horacio Rodríguez Larreta lo presentaba como su vicepresidente a Morales. Una de las cualidades o uno de los atributos que le decía a Morales Larreta era de garantizar esta paz social y esto de cómo hizo bien en Jujuy, ¿no? O cómo funcionó de alguna manera sin ningún tipo de violencia. O sea, ya hay una cuestión también de un modelo y una manera de ver el tipo de política y que están totalmente cegados a que creen que lo que hicieron está totalmente bien. Sí, es que ahora lo de Larreta es que Jujuy es Argentina. Ellos todos están viendo que lo de Jujuy es lo que se viene en Argentina. Claro, sí. Y un poco es así, porque si vos querés aplicar un plan de guerra contra el pueblo, de ajuste, de mayor saqueo de los recursos naturales, profundizar la pobreza, el atraso, el colonialismo, bueno, el pueblo argentino es muy combativo. Todavía en Argentina existen derechos laborales, estamos mucho más avanzados en cuanto a conquistas laborales que otros países de América Latina, en educación pública, en salud pública. Todo eso es gracias a la combatividad de este pueblo, y ellos están viendo que si aplican el programa que dicen defender, va a pasar lo de Jujuy. Por eso Larreta, que es el que busca la discusión de Juntos por el Cambio, es de qué manera hacen ese ajuste. Si con un gran acuerdo con el peronismo o directamente llegando y ir a la guerra contra los trabajadores. Y el recuerdo del 2017 está vivo. Hablan de 14 toneladas de piedras y 2001. Es decir, esa es la Argentina que se viene, y nosotros reivindicamos el derecho al pueblo a rebelarse contra los gobiernos que buscan aplicar estos ajustes. Ahora, nosotros entendemos que la otra alternativa, la de Unión por la Patria, creo que se llama ahora, cambió el nombre, que son los mismos que antes, porque los dos que van de fórmula están en el gabinete. El jefe de gabinete y el ministro del Interior sería la fórmula. Creemos que de fondo van a la misma, hay una derechización de las dos coaliciones, y que los trabajadores, gane quien gane, se tienen que preparar para ir a una lucha muy importante por la defensa principalmente de los convenios colectivos de trabajo que vienen por eso, y de todos los derechos conquistados, porque bueno, es la etapa que entramos. Perfecto, Sebastián. Bueno, te agradecemos mucho y bueno, acompañamos aquí la lucha que están allí llevando, y de alguna manera bien hablábamos de, bueno, pase lo que pase, de alguna manera también en Jujuy se sembró esa semilla, esa chispa necesaria para, bueno, seguir ganando y conquistando derechos y anteponiéndose a una derecha que, bueno,
viene avanzando bastante agresiva y bueno, con toda la represión que allí tuvieron. Así que te mando un abrazo grande y bueno, muchísimas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes por llamar, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, y